Oiga, Nico, pero me llama la atención el tema de que usted lo mandaban en inglés y usted cuando recibía la orden, entonces, ¿qué hacía? Lo que usted creía. Ahí yo le decía, Dios, tú me trajiste aquí, ayúdame a entender o por lo menos hacer lo que pienso yo que me estaban diciendo. Sí, el sentido común. Sí, ahí ya me tocaba aplicar un sentido común increíble porque, mira, yo tuve un altercado con una mujer no me acuerdo dónde era, creo que era de Nigeria, Ajá. quizás. Que era del housing, empleada del housing. Empleada de housing, no era canadiense, tampoco era. ¿Y ese inglés? Es otra historia sí, para exacto, sí, porque no, hay un inglés que son muy difíciles de... Ya, pero es que usted no es diferente, Sí. pero entender el inglés de Nigeria también es un... Exactamente, entonces, no hombre, pues ella me decía que había una máquina, claro, aquí se usan mucho las máquinas, a diferencia de nuestros países que es más como... Artesanal. Exacto, con la trapero así, que con no, acá hay una máquina que pues limpiaba y como que pulía el piso al mismo tiempo. Trapea y seca y deja el piso pues como pulido. Ella me estaba explicando cómo funcionaba la máquina y ella quería que trapeara con eso y ella se fue a sentar porque literalmente hacía eso, me dejaba ahí, ella se iba y se sentaba. Yo dije, no, bueno, listo, voy a hacer lo que ella me dijo, eso lo entendí. Quiero yo prender la máquina y no me prende, no me explicó cómo se prendía, tenía agua que no se había cambiado. Ay, no. Yo decía, no, ¿yo cómo hago esto? Y una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Sí, no, y yo no iba a preguntarle esto porque de por sí la primera vez que yo llegué ya me hizo cara, como... Otra vez. Exactamente, y yo no, que voy a preguntar, porque yo lo que voy a hacer es simple, yo no me voy a varar. Cogí el trapero y a mano empecé a Entonces, para recursivo los latinos. Sí, él no me iba a ganar ahí, no. Dejo la máquina estacionada. Yo todo contento terminé después de 4 horas todos los pasillos. Que la máquina lo hacía en 15 minutos. Sí, ahí me tiré un montón, pero yo todo contento y orgulloso. Lo hice bien. Ahora que venga, se va a dar cuenta. Qué bien, ajá, sí. Cuando llega y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes esto en la máquina? ¿Por qué no lo usaste? Y me empieza a gritar. Pero a gritar y a insultar un montón de cosas que me decía. Yo no entendía, pero... Gracias a Dios. No necesitaba... O sea, sí, pero para entender grosería no necesitas ser bilingüe. No, es solamente la forma como lo dicen, así se está diciendo lo que estoy diciendo es hiriente, hiere. Claro, entonces estaba diciendo como que si estaba idiota, que me había explicado cómo funcionaba la máquina, que por qué no lo hice con la máquina, y yo dije, no, yo le dije como que cálmate, en español, yo como, cálmate, no jodas. Y llamo a Tiago, hey Tiago, marica, Tradúceme que me están regañando. entonces Tiago yo se la paso a ella y Tiago empieza a pelear con ella, le empieza a decir que le pasa, que ella acaso nunca llegó y tuvo que aprender el Tiago inglés trabajaba con el gobierno canadiense. Entonces le empieza a regañar a esta mujer y Tiago ella me dice, no, mira, lo que pasa es que no usaste la máquina. Claro, pero lo hice con la... Y no, y ahí empiezan los problemas. Para ti te acá me quedo sin rigor. No joda. No, eso fue, de verdad, eso fue ya, después de esa experiencia ya quedas marcado, pero ya quedas con miedo. Después que Tiago habló con la nigeriana, con esta señora, ¿qué te dijo ella después? Sí, ¿Cómo reaccionó? Nada más hizo así, quedó callada, hizo como, fuck. Y se fue. Y yo quedé ahí, y yo dije, ¿y ahora qué hago? Carlos, es que Nico, el caso de Nicolás es diferente, es un caso diferente. Yo quiero que todos los que se están conectando en este momento, se visualicen. Es que Nicolás sale de la casa, en una casa familiar donde no hacía absolutamente, digamos que, ni trabajaba porque era un niño de estudio del colegio y todo. ¿Y cómo es que
¿cómo es que Nicolás hace ese tránsito hasta Canadá? O sea, ¿cómo fue esa historia? Pero antes de que me responda, ¿sí sabía eso, Carlos? No, y esa parte es bien interesante porque eso ayuda mucho en un proceso, ¿no? Un proceso. De eso hay un chiste en Instagram, sale cada rato que aparece el muchacho y manda a llamar al plomero. Ajá. Y le dice al plomero, mire, lo que pasa es que está dañado el lavaplatos, ¿no? Y el plomero encuentra eso lleno de lavaplatos, el zinc lleno de lavaplatos, y dice, ¿cómo dañado? Aquí abre la llave y todo. Digo, no, es que en mi casa yo dejo los platos y yo a la media hora vuelvo y ya no hay nada. Claro, era la mamá No, sí, esto está como dañado. Está como dañado, ¿qué pasa? Aquí. Pues entonces, esa es la historia. Saludo a todos los que se conectan. Omar Bao se conecta y dice, se me hace conocido ese invitado. Omar. Bien, Nico, entonces, ¿cómo es que hace usted ese tránsito? ¿Por qué un niño de la casa se impulsa a venir a un país como Canadá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntenos. Bueno, la verdad es una historia es muy curiosa y es de esas historias que yo, más que algo normal, algo que acontece, yo se lo debo todo a Dios, y yo creo que el hecho de que esté aquí fue desde un inicio el plan de Dios conmigo, porque yo tenía que estar aquí. Y es que esto va mucho más atrás de ese momento en el que pensé venir a Canadá. ¿Por qué? Yo me gradué a finales del 2019. Ustedes saben que entramos en pandemias en el 2020. Exacto. Entonces fue como que no fue un buen momento para graduarme, porque primero el trabajo estaba escaso. De por sí en Colombia, ya saben, hay mucha dificultades, ¿no? Dificultades para encontrar un trabajo. Se necesita experiencia que no te la dan, bueno, muchas cosas. Entramos en ese periodo de pandemia y bueno, yo siempre he sido una persona que no le gusta estarse como quieta y bueno, y para muchas personas fue así. Fue todo un año donde alcancé a trabajar pues en ese tiempo con un abogado también, prestando pues servicios. Nada más duré 3 meses y tener que quedarse en la casa sin hacer nada, sin producir, pues te llenas la cabeza de muchas como pensamientos negativos. Exacto. Pensamientos de que te agobia, valió la pena haber estudiado, qué estoy haciendo, para dónde voy. No habían oportunidades, básicamente. Y todo el panorama se veía oscurísimo, no había una salida. Y honestamente en el país de nosotros, donde prima el tener un contacto, lastimosamente, es así. Prima tener un contacto. Así es. Y bueno, pues además se le suma que estábamos en un tiempo de pandemia y iba a estar muy difícil. Es curioso, porque miren, en ese tiempo, por eso yo digo que las cosas de Dios son perfectas y milimétricas. Eso es un cirujano, el mejor cirujano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sale un juego que se llama Warzone. Ajá. Y claro, para escapar para escapar de esa realidad que estaban muchas personas que perdieron trabajo, muchas personas que, al igual que yo, estaban saliendo, porque en ese año también hubo muchos grados, y claro, tener que enfrentarte a que no puedes ejercer y que ya de salida vas como para abajo, sí, es duro. Entonces la gente lo que quiere es una distracción, buscar un pasatiempo. Yo descargué como cientos de millones de jugadores en esa época, que eso fue todo sí, un hit en ese momento. Sí. Y claro, en pandemia es una estrategia, porque todo el mundo está en la casa, entonces ellos aprovecharon eso. Hubo un día, bueno, una noche más bien, yo descargué el juego y lo jugué. Y vean la cosa, a mí me emparejan con una persona que se llama Tiago de Selva, por cierto, saludos, como un hermano para mí. Lo emparejan es que el juego busca personas en el mundo. Mira, el juego en ese momento tenía más de 100.000 millones de jugadores a nivel mundial. O sea, la posibilidad de la ruleta que le tocara a uno. Sí, no, eso es una industria impresionante. Sí, eso funciona así y eso es masivo. Además, la probabilidad de que a ti te coloquen con alguien de tu nacionalidad o específicamente eso es imposible. Yeah. Prácticamente es un imposible. Uno en un millón. Exactamente. Ajá. Me empareja con esta persona que es
es de Brasil, Ajá. pero vive en Canadá hace muchos años. Sí. Y al igual que muchos empezamos aquí, tuvo que venir primero y desde abajo y sin nada de inglés. Esforzarse, sudarla, que es lo que mucha gente piensa que aquí es muy sencillo venir y llegas y vas a tener todo, te van a dar una casa donde vivir, te van a dar comida y vas a tener mucho trabajo y vas a poder guardar muchísima plata. Lo que se dice, pero que no. No es así. El que viene aquí sabe que toca desde abajo y toca sudarla para avanzar, que sí se puede. A diferencia de nuestros países, aquí si tú quieres, se puede. Pero tiene un costo. Pero tiene un costo y toca amarrarse bien los pantalones y bueno, darle duro. Pero bueno, el hecho es que a mí me emparejan con esta persona, Tiago, y él no habla español, él habla portugués o inglés. Y yo estaba con otro colombiano que también conocí, él sí hablaba inglés, yo no hablaba inglés en ese momento. Y él era como que hacía las veces de intermediario entre comunicarme yo con Tiago, Tiago conmigo y bueno, con él, porque Wow. Tiago hablaba portugués o inglés con mi otro Claro. amigo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las noches, eso era una rutina diaria de 5 horas, todos los días, durante, ya se imaginará usted, un año entero. Claro, no nos tomó ese año, pero pues hicimos una muy buena relación, una muy bonita. Y da la casualidad que este muchacho, Tiago, él trabaja para el gobierno canadiense, una persona muy conocedora y que ha ayudado a muchas personas también. Yo hablo con él y yo le cuento ya mi situación, yo le digo, oye, mira, me siento como mal porque siento que no estoy haciendo nada por mi vida, no tengo un panorama claro, no tengo ya la verdad no tengo un objetivo, porque pues, aquí en Colombia la verdad las cosas se ven muy oscuras. Entonces él me dijo, no te preocupes, vamos, entonces aquí yo conozco mucha gente, puedo ayudarte, hacemos eso. Y no, él, a diferencia de otras personas que te piden de pronto dinero y no, Claro, no está mal, sí. pero él dijo, no, vamos a empezar a hacerte el proceso, yo te voy a ayudar cómo es todo, con la paciencia que usted no se imagina. Eso hicimos de aquí, de allá, llenamos formulario, claro. Él se puso a investigar cuál era la mejor manera pues para que yo pudiera venir, porque ustedes saben que nos aprueban a nosotros colombianos, una visa canadiense está muy difícil. Claro. Muy complicado. Claro, Bueno, pero vino a estudiar, que es lo importante. Exactamente. Él dijo, no, pues la más sencilla es optar por una visa de estudio. Y claro, yo con él nos inscribimos en una escuela que se llama Hansons Canada, que es de inglés. Con eso, aquí viene otra cosa muy curiosa. Eso era el plan inicial, meternos por ese lado, de pagar un college, bueno, inglés, para que de esta manera pudiera ser más fácil, claro. a la hora de aprobar mi visa. Ese era el objetivo. Pero antes de llegar a ese punto en que yo les digo por qué Dios es tan preciso y tan perfecto en los planes y que a pesar de que las cosas se vean oscuras, Él sí tiene un control. Yo cuando estaba haciendo mis prácticas de mi carrera para ser abogado, usted sabe que uno tiene que ir a un tribunal, juzgado, consultorio jurídico. Claro, las prácticas. Yo estuve en un tribunal trabajando durante un año y la magistrada tenía una amiga que era... Todo se conecta. Todo sí, se conecta. Exacto, todo se conecta. Eso, póngalo usted, esos 2 años antes de que pase lo que pasó. Exacto. Ese 2020, oscuro. Yo estaba normal, un día trabajando, y ella le dio una amiga. Y justamente nos estaba diciendo que esta amiga de ella tenía como ese don de que Dios a veces le mostraba cosas que decía de una persona, le colocaba como visiones. Y ella no cobra por eso, no es como que, generalmente la gente que realmente tiene el don no cobra. No lo cobra. Exacto. Y ella llegó porque estaba de pasada por Santa Marta, creo que no vivía en Santa Marta, y pasó al tribunal. Yo estaba en mi escritorio normal. Y la señora como que me miraba y me dijo, ¿podemos hablar? Oye, ¿te puedo robar un momentito a este chico? Y ella dijo, todo suyo, ¿podemos salir? Y yo, sí, pues, vamos. Entonces Sí, exacto. Y ella me dijo, oye,
tú tienes, o sea, primero me dijo, tú tienes una relación muy estrecha con Dios, ¿cierto? Y yo le dije, pues sí, la verdad que sí. ¿Tú estás haciendo algún tipo de trámite para salir del país? No. Yo en ese momento no pensaba en irme de Colombia, ni siquiera estaba en mis ideas más profundas, ¿no? Claro. Yo quería ejercer como abogado, me iba muy bien, me fue muy bien en la escuela. Y para mí eso no era una opción, en ese momento ni siquiera existía ni un solo pensamiento de eso. Y me dijo, porque mira, Dios quiere que sepas que tu destino no está acá en Colombia, te veo en otro país estudiando y trabajando, y a través de eso vas a ayudar a muchísimas personas. Wow. Y quiere que sepas que esa puerta que ya abrió para ti, nadie la va a cerrar. Para mí en ese momento no tenía sentido. Claro. Pero yo lo acepté, o sea, yo dije, no, pues acepto un Pero buen es que mensaje. así como dice el mensaje, una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo está enjalmando. Exactamente, a Y veces... el que lo está enjalmando es Dios. Exacto, y es el mejor, el que, mire, organiza a veces todo. nosotros hacemos planes sin tener en cuenta lo que Dios tiene para nosotros, que es mayor y es mucho más grande de lo que nosotros mismos podríamos imaginar para uno mismo. Pero en ese momento para mí no tenía mucho sentido eso. De todas maneras la semilla quedó. Bueno, ya retomamos nuevamente el tiempo actual, 2019, conozco a esta persona. Ya ven cómo se van conectando todos. Sí, claro. Lo de la magistrada fue en el 2000. Sí, póngalo usted en 2018. Ok, un año antes, digamos. Un año antes, Correcto. digamos, año y medio, porque mientras Y fíjese que es cuántico, ¿no? Porque Sí. la física cuántica trabaja así, sin orden de tiempo. Entonces, Claro. Dios pone una cosa que para él sí hace sentido, para A él él ni siquiera hacía sentido. No lo entendía. Pero después, ya recapitulando, es que todo se concatena. Eso, es que todo tiene una precisión increíble, o sea, paranormal, eso no tiene ninguna explicación lógica. Total, vean, ese momento, un año antes de que todo esto ocurriera, pues ya pasó lo que pasó. Conozca a esta persona de Tiago, que se llama Tiago, pues hago con él el trámite en la época que nadie pensaría en hacer un trámite, ni siquiera yo estaba pensando, pero pues ya se empieza a unir ese hilo, ¿sí me hago entender? De millones de personas, yo me emparejé con una persona que precisamente había pasado por eso, que trabaja para Canadá, con el gobierno canadiense, está aquí y que conoce cómo es todo este trámite. Esas serían las mismas posibilidades de ganarse una lotería. Exactamente, increíble. No pasa, a no ser que haya una mano poderosa moviendo los hilos, eso no pasa. Claro. Como pedirle a una computadora que se arme y se desarme sola, eso no va a pasar. Por ahora no. No, eso no, por ahora no. No creo que ni en el futuro, quizás, pero bueno, total, hacemos eso y vean lo otro impresionante. Ustedes saben que cuando uno opta por hacer la solicitud de una visa, esto tiene un trámite que se demora muchísimo, muchísimo. Entonces van a ver, eso no es solo lo increíble de esta historia, es lo que viene después. Nosotros hacemos todo el trámite y... Cuando tú dices nosotros es Tiago y tú. Tiago Exacto. y mi persona, exactamente. Hacemos ese trámite y todo comienza a darse, ya me sale la cita para la biometría, ustedes saben que ya ese es como el último paso. Después de que haga la biometría, ya solo queda esperar. Cuando yo hice la biometría, que me tocó viajar a Bogotá, a mí me dijeron, hay mucha espera, hay mucha gente que se quiere ir. Entonces, tu tiempo de espera son como, no me acuerdo bien el día, pero pasaban los 60 días. No. Yo no tenía nada para mí eso pues, tampoco era una prisa, pero dije, wow, hay que esperar muchísimo todavía. Okay. Pero daba igual. Y 60 días ¿será que me la van a aprobar? ¿Será yo? Es la incertidumbre. Sí, esa es la incertidumbre, más que espera es eso. Entonces yo dije, bueno ya, señor, creo que todo está teniendo, porque a mí ya se me venía lo que yo hablé alguna vez con esta persona que en ese momento no tenía ni la más mínima intención de venirme a otro país. Yo decía, si eso pasó
y ahora está pasando esto, y entre millones de personas yo me contacté con alguien que hizo una amistad muy estrecha con esa persona, ¿qué probabilidad hay de eso? No, ninguna, no voy a tener miedo. Esa puerta la abrió Dios y eso no va a hacer nadie. Increíble. No necesito tener contacto de ningún policía migratorio, nadie. O sea, si Dios dijo yes, es sí y punto. El creer, ¿no? El creer. Sí. Yo dije, no, yo no voy a estar sufriendo. 9 días después me llegó un correo. 9 días. No. 9 días. 9 días. ¿Y el correo se le da miedo abrirlo? No, yo le dije, eso estaba en inglés, yo le dije, oye, Tiago, me llegó esto, y me de una vez, yo te voy a colgar y tú me vas a llamar y me vas a decir que, dale, déjame ya, lo miro un momentico, ok. Cuando me llamas, amigos, felicitaciones. No. Lo aprobaron, no. Y esto es lo impresionante es, vean esto, nosotros todo el trámite, tú sabes que el trámite se hace o por estudiante o por visitante, que es el mismo de turista. Sí. Tú sabes que son dos vertientes distintas. Tú Muy te metes distintas. por acá o por acá. Exacto. Y a veces No. es más complicada de turista. Sí, a veces es más complicado porque necesitas ciertas Terrible. detalles. Pero para mí en ese momento era como que la más, la que, bueno, yo podía en ese momento. Con lo que tenía en ese momento, la de turista era La que más se ajustaba. La que más se ajustaba a lo que yo tenía, A a la mi realidad condición, móvil. exactamente. Nosotros le hicimos así, sin embargo la aprobaron y nosotros dijimos, qué bueno. La de turista. Ajá, Ok. cuando nos llega, ustedes saben que ya me la aprueban, pero se demora como una semana en que te envíen tu pasaporte con el sello ya visado. Cuando me llega ese pasaporte, yo me acuerdo que yo llamo a Tiago y le digo, hey, ya me llegó, a ver, vamos a verla. Pero llegó una carta y como era pandemia, ustedes saben que pues tenían cosas y decían que, sí, listo, me la aprobaron, pero lastimosamente en ese momento frenaron, ni siquiera visitantes no podían ver, ni turistas, hasta nuevo aviso que quizás era hasta el siguiente año. Sí. Pero algo curioso, nosotros optamos por el de turismo. Ujú. Y solo había una excepción, que era como estudiante. Nosotros no metimos como turista, Claro. solo fue como turista. Y yo digo, oye, déjame ver el visado. El visado me lo habían dado como estudiante. ¿Verdad? ¿Ustedes ¡No! pueden creer eso? No, eso ya Eso no sí es es posible. Dios. No. Dígame cómo no puede uno creer en Dios. No, claro. Increíble, o sea, tú la habías solicitado como turista. Sí. Los turistas tenían la puerta cerrada 1 año o más, no se sabía, vivíamos en la incertidumbre de la pandemia. Te llega tu visado y dice, wow, toca esperar. Y vuelven y la revisan y se dan cuenta que no es de turista, es de estudiante. Es de estudiante. No. Era la única excepción para poder pasar. Y de la opción de esa que yo no apliqué por esa, porque no podía en ese momento. Y sí, me la Entonces, habían dado. ¿ese qué día era? No. día era? ¿Qué día? ¿De qué año era cuando ya te llegó la de estudiante? 2020. O sea, era pleno COVID. 2021. No, 2021. Estaban ya tratando de salir de Carlos, tratando. pero Todavía, Carlos sí. de Castillo, ¿qué posibilidad hay de que el gobierno se equivoque en algo tan esencial y más el gobierno canadiense? Es que ahí es donde digamos, yo veo desde el punto de vista evidentemente divino. ¿Por qué? Porque para Dios no hay reglas, no hay nada imposible, ¿sí? Y por eso dice que así uno quiera tirar para un lado, Dios sigue haciendo, el plan es el plan de Dios, lo dijo precisamente Nicolás, ¿no? Sí. Y pasa también a veces lo contrario, pasa a veces que cuando a uno no le salen las cosas como uno quiere, es porque Dios está haciendo también su plan. O sea, es cuando se dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Claro, Exactamente. claro. Eso es increíble, pero así es. Entonces, posibilidades no hay ninguna, pero No. fíjense, sí sucedió. Sí, no, es que para Dios no hay ningún imposible. Absolutamente. Y es que lo único que a veces nosotros como hombres somos soberbios en pensar o querer tener el control de todo, y es ahí donde vienen cosas como estar sintiéndote
sin paz, tranquilo, llegan las ansiedades y esto, pero cuando realmente decides entregar ese control que no te corresponde a ti, le toca al Dios, porque tú no eres el dueño del futuro. Exacto. Entonces te toca entregar. Cuando uno entrega realmente ese control al dueño de ese control o al que necesita tener ese control, tú puedes estar viviendo una vida mucho más tranquila, con una paz que eso no se puede explicar ni te lo da ninguna medicina. Eso es lo que se llama el abandono. El abandono abandonarse en manos de Dios. Y créanme que para tener eso sí se necesita, todos tenemos acceso a eso, todos, pero sí necesita, es duro, es difícil, porque hasta la persona más devota, más creyente, flaquea, sí, claro, todos flaqueamos. A veces el panorama es tan turbio y tan negro que tú dices, no, es que no le encuentro ninguna lógica. Y a veces yo bueno, porque a mí me apagaron muchas cosas cuando eso son otras historias, pero cuando yo llegué aquí, tuve que hacer, yo estudiando para ser abogado, me gradué como abogado y lo que alcancé a hacer fue como abogado, pero en la casa yo no hacía nada, yo no sabía ni quitar un piso, ni qué era un destornillador de estrellas o de que existía, nada. Y de cocinar, digamos, más o menos. Los huevos se le quemaba el agua, pero pues, hombre, eso me quedaba el Milo espectacular. Y eso exactamente se le quemaba el agua, dice Omar. María Alejandra, también bienvenida, y todos los que se conectan, saludo especial para todos. Eso exactamente le iba a preguntar, Nico, y llega a un país donde, bueno, está bien, tiene que estudiar, pero adicionalmente le dan unas horas para trabajar. ¿En qué comienza a trabajar y cómo es ese desafío? Bueno, ya cuando llego, una de las cosas que yo antes de tocar el suelo canadiense, Dios me estaba como enfatizando mucho, y yo sabía que venía un tiempo, claro, yo era una persona y ahora soy una persona, guardando mi esencia, pero soy una persona totalmente distinta actualmente al Nicolás que vivía en Colombia. Y yo sabía que sentía en mi corazón que Dios me iba a transformar, pero a veces esa transformación necesita duelo, necesita sudor, lágrimas y todo. Y algo que él, antes de yo llegar acá, él me decía, sigue adelante aunque el panorama no se vea favorable. Eso lo tenía en la mente. ¿Te lo decía Dios? Sí, lo sentía en el corazón. Sigue adelante aunque la temperatura esté a menos 40. Aunque la temperatura esté a menos 40, sigue adelante. Entonces yo sentí que me estaba como preparando para un desafío como no había tenido en mi vida. Pero yo confié en él. Me trajo aquí por un propósito. Cuando llego acá, el primer trabajo al que yo accedo fue en una empresa mejor no digo. Una empresa X. Digamos una empresa X. Pero no es Twitter, ¿no? Sí, como cleaner. Ajá. En edificios públicos. Como limpieza. Exactamente. Housing es una empresa del gobierno canadiense. Housing tiene un montón de variables, de variantes de trabajo. Ellos manejan prácticamente toda la ciudad. En Toronto. En Toronto, Ontario. Una de esas, de estas actividades a las que mi amigo me pudo dar ese tos, era una empresa la cual le prestaba servicios a housing para cuando sus cleaners necesitaban ayudas extras, porque son edificios públicos muy grandes, muy grandes. Y pues en estos edificios por lo general viven muchas personas que tienen problemas económicos, un poco de problemas con drogas. Exactamente, gente que con drogas y difícil el ambiente ahí. Yo iba a prestar servicios como cleaner a este tipo de edificios. Cuando yo llegué, yo me acuerdo que ese primer día yo llegué en los días más fríos. Deprimentes. Y como nunca, enero. Un enero. Es una belleza, gris.
Gris pleno. Claro, no. Y yo a la semana empecé, ya a la semanita que, bueno, ya aprendí más o menos cómo era la cosa, que mi amigo se tomó el trabajo de pedir vacaciones para explicarme cómo era todo, cómo me tenía que mover y todo esto. Ya que me preparé, se acordó, me ubiqué en esta compañía y ya me tenían un edificio que quedaba a 1 hora y pico de donde yo estaba viviendo, entonces imagínense. Y Dios mío. Entonces me tocaba salir porque tenía que estar a las 8 y claro, uno nuevo, tú no quieres llegar tarde, no sabes cómo es. Y era mi primera vez trabajando como quien se dice en este tipo de cosas y yo, bueno, claro. listo. O sea, primera vez con un jefe. Exactamente. Entonces, yo me levanto a las 6 de la mañana, bueno, a las 5, pero salgo más o menos a las 6 y pico, y una temperatura de menos 30 y pico. Estrenando. La típica de enero. No, hombre, pero me estrenó, pero firme. Yo me acuerdo que yo sacaba mis manos para ver la ubicación del bus. 10 segundos y ya la mano me estaba quemando, quemando del frío intenso. Y nunca había experimentado un frío así. Yo decía, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¿Qué me trajiste, Dios? Eso hablábamos con Nelson, porque hablábamos que una temperatura a menos 36 o a menos 40 cuando se sale de la casa y se monta en un carro es muy diferente cuando hay que ir a coger un bus. Sí, claro. No, exacto. Sí, exacto. Mi amigo se iba en su auto que estaba en su Ural, eso con calefacción y eso, pero pues al que va llegando le toca así, así salir y que a veces te toca irte a la paradero que está de pronto a 10 minutos caminando y con esta temperatura 10 minutos es como 40 minutos. Uy, no. Sí. Entonces, bueno, yo llegué a ese lugar y bueno, imagínense, yo sin saber inglés, nada, yo no sabía decir ni un hola. Bueno, un hola sí, pero ya más ahí de allá. Más de hola no. No, ahí yo me quedaba. Claro, yo tenía un miedo impresionante, tenía nervios, pero yo decía, señor. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Yo ahí tenía 26 años. Bravo. Recién cumplido, 25. Yo llego a esto y me empiezan a explicar en inglés. No. Que eso suena como una caja de grillos. Eso no, yo sentía un... No, yo pues no entendía nada. Yo estoy haciendo... Ok. Claro, y la cosa es que, bueno, yo soy muy penoso en el sentido de incomodar. Entonces me daba como cosa decirle, oye, no entendí, explícame todo en el traductor. Entonces, aparte muchas personas que trabajan ahí, no es que tengan una paciencia. No, es rápido. Y por lo general las personas que se quedan en ese entorno, por lo general, no sé, siento que, bueno, a las que pude yo conocer, no digo que sea en general, pero como que mantienen con un carácter un poco y más en Ontario. Como frustrados. Ajá, también, exacto, hay que entenderlo. No, de pronto sí. Están haciendo algo que nunca les gustó, pero les toca hacerlo. Exacto. Y más en Ontario, ¿no? Y claro, ellos eran los que estaban directamente con Housing. Yo soy de una empresa que le presta el servicio a ellos. Yo estaba como, exacto. Entonces él era como, el cleaner de ahí, de Housing, era mi jefe, claro. Que estaba el superintendente, pero pues el superintendente se desentiende de eso. Claro. Entonces, muchas veces pues no tenía la paciencia o tuve malos ratos donde me decían como que ¿qué estás haciendo? Ahora entiendo como que ¿qué estás haciendo? Te expliqué que eso no era así, que tenías que hacer así. Y claro, son cosas que te van llenando como de ansiedad, porque dices, no hombre, por no entender. Por no entender, tú quieres entender, no es que no quieras hacerlo. Es que tú quieres pero no puedes, claro. Y es un proceso. Pero yo decía, y así hubieran varios días donde yo decía, no, que eso está bien feo. Bueno, pero fíjense que ahí el cerebro ya se está obligando a guardar sonidos en inglés. Es un estrés gigante, pero es la única, es lo que llaman la inmersión. Pero es una inmersión a un costo grandísimo. Sí, y ahí yo me di cuenta que el cerebro tiene la capacidad tiene una capacidad de adaptación increíble y que ignoramos muchas veces. Porque una de las cosas que me dijo mi amigo es, mira, no pierdas tiempo, no digo que no lo hagan, pueden hacerlo, pero no pierdas tiempo pagando cursos. Yo aprendí el inglés
viendo todo en inglés. El inglés callejero. En las películas. Películas en inglés, subtítulos en inglés, métete. Así que yo, y claro, él lo habla perfecto, lo entiende perfecto, claro. Pero él llegó como yo, sin saber absolutamente nada. Entonces tú le haces caso a quien le dio resultados. Claro. Y mucha gente lo dice, el input comprensible, creo que la herramienta actual que científicamente está comprobado que esa es la manera. ¿Cómo aprenden los niños? Exactamente. Los niños aprenden con las películas, con la inmersión, con el que un curso es una añadidura, es como sumarle. Ya como para lijar. Exacto. Ya para retocar. Exactamente. Sí, después de haber aprendido en la calle. Exactamente. Oiga, Nico, pero me llama la atención el tema de que usted lo mandaban en inglés y usted cuando recibía la orden, entonces, ¿qué hacía? ¿Qué lo que usted creía? Ahí yo le decía, Dios, tú me trajiste aquí, ayúdame a entender o por lo menos hacer lo que pienso yo que me estaban diciendo. Sí, el sentido común. Sí, ahí ya me tocaba aplicar un sentido común increíble porque, mira, yo tuve un altercado con una mujer de, no me acuerdo dónde era, creo que era de Nigeria. Ajá. Quizás. Que era del housing, empleada del housing. Empleada de housing, no era canadiense. Tampoco era. ¿Y ese inglés? Es otra historia sí, para exacto, sí, porque no, hay un inglés que son muy difíciles de. Ya, pero que usted lo es diferente. Sí. Pero entender el inglés de Nigeria también es un. Exactamente, entonces. No, hombre, pues ella me decía que había una máquina. Claro, aquí se usan mucho las máquinas, a diferencia de nuestros países que es más como artesanal. Exacto, con la trapero así, que con la. No, acá hay una máquina que pues limpiaba y como que pulía el piso al mismo tiempo. Trapea y seca y deja el piso pues como pulido. Ella me estaba explicando cómo funcionaba la máquina, y ella quería que trapeara con eso. Y ella se fue a sentar porque literalmente hacía eso. Me dejaba ahí, ella se iba y se sentaba. Yo dije, no, bueno, listo, voy a hacer lo que ella me dijo, eso lo entendí. Quiero yo prender la máquina y no me prende, no me explicó cómo se prendía. Tenía agua que no se había cambiado. Ay, no. Yo decía, no, ¿yo cómo hago esto? Y una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Sí, no, y yo no iba a preguntarle esto porque de por sí la primera vez que yo llegué ya me hizo cara, como... ¿Otra vez? Exactamente, y yo no, que voy a preguntar, porque yo lo que voy a hacer es simple, yo no me voy a varar. Cogí el trapero y a mano empecé Entonces, para recursivo los latinos. Sí, él no me iba a ganar ahí, no. Dejo la máquina estacionada. Yo todo contento terminé después de 4 horas todos los pasillos. Que la máquina lo hacía en 15 minutos. Sí, ahí me tiré un montón, pero yo todo contento y orgulloso. Lo hice bien. Ahora que venga, se va a dar cuenta. Qué bien, ajá, sí. Cuando llega y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes esto en la máquina? ¿Por qué no lo usaste? Y me empieza a gritar. Pero a gritar y a insultar un montón de cosas que me decía. Yo no entendía, pero... Gracias a Dios. No necesitaba... O sea, sí, pero para entender grosería no necesitas ser bilingüe. No, es solamente la forma como lo dicen, así se está diciendo lo que estoy diciendo es hiriente, hiere. Claro, entonces estaba diciendo como que si estaba idiota, que me había explicado cómo funcionaba la máquina, que por qué no lo hice con la máquina, y yo dije, no, yo le dije como que cálmate, en español, yo como cálmate, no jodas. Y llamo a Tiago, hey Tiago, marica, tradúceme que me están regañando. Entonces Tiago yo se la paso a ella y Tiago empieza a pelear con ella, le empieza a decir que le pasa, que ella acaso nunca llegó y tuvo que aprender el Tiago inglés trabajaba con el gobierno canadiense. Entonces le empieza a regañar a esta mujer y ella me dice, no, mira, lo que pasa es que no usaste la máquina. Claro, pero lo hice con la... Y ahí empiezan los problemas. Para ti te acá me quedo sin rigor. No joda. No, eso fue, de verdad, eso fue ya, después de esa experiencia ya quedas marcado, pero ya quedas con miedo. Después que Tiago habló con la nigeriana,
con esta señora. ¿Qué te dijo ella después? Sí, ¿cómo, que soy, ¿Qué reacción? ¿Cómo Nada reaccionó? más hizo así, quedó callada, hizo como, fuck. Y se fue. Y yo quedé ahí. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Vuelvo y llamo a Tiago, ¿qué hago? No, eso estaba. Cada vez que se le tocaba, no, la nigeriana decía, No, me va a regañar, le llamo a sí, Tiago. no, eso fue feo. En ese momento, yo me acuerdo que dije, hombre, esto está bien Sí, duro. es complicado. Y ahí es donde sí me acordaba que cuando mi papá me decía, esto te va a servir, haz lo que te vas. Y sí, los papás no se equivocan. Claro. Sí. Te fue bien. Muchas cosas de que él me dijo muchas veces, haz lo que te va a servir. Y que uno no lo hace. Sí, Si me sí. hubiesen servido. Bueno, ¿aprendió a manejar la máquina? Sí, la aprendí. No, tocó, no. Eso yo iba a estar, sí, la aprendí, no era muy difícil. Lo que pasa es que la máquina necesitaba como un cambio de eso no me lo había explicado, ni siquiera me lo había Sí. explicado. Necesitaba cambiar el agua que había dejado ella depositada el día. Eso se hace cada 3 días, pero entonces esa agua quedó ahí En posada. Y no prende. No prende, la máquina te pide que le quites eso. Ay, Dios mío. Yo aprendí a hacer eso. Como esa, a mí, algo curioso de este trabajo es que a mí me tocaba cambiar de edificio cada mes. Entonces, cada vez que me decían, ahora te toca ir hasta allá, a 1 hora y media, 45 minutos, el más cercano que me llegó a tocar, era una experiencia fea, porque yo decía, ya medio me estaba acomodando aquí. Ahora me toca. Ahora me toca empezar, y qué tal que se enojen y me empiecen a Ah, insultar. sí. No, hombre, entonces eso lo cargaba yo y lloraba. Yo me acuerdo que lloraba en la noche. Una carga, ¿no? Una carga. Sí, no, yo la estaba pasando mal, muy, muy mal. Decía, Dios, esto está tremendo, pero yo sé que era, ahora yo lo entiendo y doy gracias y no hubiese cambiado nada de mi proceso, nada. Es formación. Si me pone a decir, este es tu yo del pasado, ¿quieres que evite esos problemas? Yo digo, no. Eso lo formaron. Eso me formaron. Ajá. Y es Dios formándote, es Dios moldeándote y es que Dios no te puede dar el punto C si antes pasaras por el punto A y B. No puedes, no sabrías cómo manejarte cuando llegues al punto C. Claro, si claro, no claro. pasas primero por estas Claro. transformaciones que son necesarias. Entonces muchas veces Dios no nos da ese objetivo final porque sencillamente no estamos preparados y muchas veces pedimos estar preparados, pero no es como por arte de magia que Dios te va a dar resiliencia o te va a dar experiencia o te va a dar firmeza o te va a dar autoconfianza. Por arte de magia te pone situaciones que te van a ayudar a formar esas capacidades, esas cualidades y que te van a servir no solo para llegar al punto al que Él quiere que llegue, te van a servir para todo. Y fue lo que me estaba pasando. Tuve que pasar unas durísimas y llegó un punto, me acuerdo, a los 4 meses, yo grababa videos, esto yo se los aconsejo que lo hagan, yo grababa videos y los tengo, donde yo después de haber tenido esta dificultad, yo me grabé y yo decía, en 1 año, me doy 1 año, yo no me daba más, yo no iba a decir, porque mucha gente dice, no, eso a los años, no, yo dije 1 año para que yo esté en otra posición, y una posición muy buena, o sea... ¿Y esos videos te los grababas tú? Yo mismo, y decía, yo diciéndome, y yo sé que lo voy a lograr, Sí. y voy a ver este video y... Me voy a reír. Exactamente. Sí. Y lo guardaba. ¿Y cómo fue el video? Yo estaba, me mandaron a echar sal, y tú sabes que hay una máquina para echar sal, la máquina estaba dañada. Y era un conjunto gigantesco. Sí. Entonces, con una cubeta así, un traje bien pesado que era pues, de nieve y de hielo, y tirando. Yo me acuerdo que iba por todo el vecindario que cubría toda el área del edificio, tirando por donde pasa la gente para que no se caiga. Y yo decía, esto está bien. Pero ahí sentí esa necesidad de hacer un video. Bajé la cubeta y Puso la cámara y ¿qué dijo el video? yo dije, en 1 año, hoy es tal fecha del 2022, y voy a ver este video dentro de 1 año y voy a estar mejor. Van a ver y lo voy a conseguir. Increíble. Y se los afirmo. Listo. Manifestación. Manifestación, Sí, claro. Y Creando una realidad desde ya. sí, exactamente. Entonces, vean, yo a los 4 meses, yo le decía, oye Tiago, te agradezco, pero ya yo voy a dejar
compañía. Él no trabaja en esa compañía. Empezó en esa compañía y hizo buenas relaciones con el dueño de esa compañía. Correcto. Pero él me dijo, no, lo acepto. Quiero irme al entorno de la construcción. Él me dijo, eso es duro, es muy duro. Pero más duro que esto no creo. No, amigo, te van a pagar más, pero... otra cosa, aquí entre paréntesis, como para que vean cómo me comunicaba con Tiago, porque había dicho que él no habla, él aprendió a hablar español perfecto conmigo. Claro. Y yo gracias a él entiendo, no aprendí a hablar inglés con él, pero aprendí a hablar más o menos portugués, entenderlo casi todo. Entonces Antes de que siga, preguntan que dónde estamos. Estamos en la oficina de Carlos de Castillo, aquí en Calgary. Nos hemos trasladado por acá para la ciudad de Calgary, hoy en especial. Y bueno, seguimos adelante entonces con Nicolás, que es un muchacho que desde muy joven salió de su tierra en Santa Marta, al lado del mar, con todas las comodidades del mundo para enfrentarse a este Canadá, que no respeta ni género, ni idioma, ni raza, ni color, ni audio. Aquí, como digo, aquí esto es como el cementerio, aquí todos somos iguales. sí, Así es. Aquí llegas, olvídate de quién eras. Este es tu nuevo presente. Y entonces a los 4 meses, ¿qué pasa? Yo le dije, Tiago, yo ya no puedo, yo de verdad no quiero más, no me estoy sintiendo bien. Empecé a sentir crisis como de ansiedad muy severas. Yo decía, esto me está... Y sabía que era Dios. A veces esas sensaciones de incomodidad pasan porque necesitas dejar esa zona de confort e ir a explorar y aventarte a eso desconocido. Claro. Que cuando tienes la fe en Dios no es un desconocido que puede fracasar. Quizás puedes tener caídas, pero que si sabes y confías que Dios tiene el control, lo puedes lograr. Que es lo que llaman el salto de fe. Exactamente. Exacto. Entonces Tiago de hecho me dijo esa palabra, me dijo, ¿lo vas a hacer? Yo sí, tengo que dar ese salto de fe a ciegas. Perfecto. Y me salí y me puse a buscar ya manejaba un poquito más cómo era la cosa. Pero un momento, primero buscó y primero se salió. ¿O primero se salió? Me salí. No, ya tenía la fe más bien puesta. No, yo me salí y yo quedé... Es que eso obliga. Claro. Eso obliga. Exactamente. Entonces, yo conocí a alguien que en un edificio que estuve hubo un incendio y hay compañías que son de emergencias, y conocí a una persona latina que estaba trabajando para una empresa esta y yo le pregunté, oye, si sabes de algo, pues me ayuda en un futuro, porque ya yo estaba pensando en ese momento en salirme. Yo no iba a durar en toda mi vida o todo un año, no. Tenía un sueldo. ¿A qué renuncié? A un sueldo seguro, un sueldo estable, no el más grande, pero un sueldo que te permite solventarte mientras te acomodas. Yo solté eso porque sentía que necesitaba soltar eso para avanzar, porque hubiera quedado estancado, no hubiese quedado, si no hubiera matado la vaca. Y es ahí donde quiero llegar, y es un punto, creo que es el que me hizo madurar en la fe, y ahora tener esta convicción de que a mí no me preocupa si un día tengo que decir adiós a esta compañía, porque ya me siento que llegué a mi límite, y aventarme a lo desconocido aunque no tenga algo seguro. Pero ya les voy a explicar por qué coseché o cómo formé esa convicción. Yo le escribo a él, yo ya renuncié, pues le escribo a él, me dijo, no, pues sí, justo hay un albano que necesita como ayuda, que le suban unos drywall. Para eso sería para mañana. Yo le dije, sí, claro que sí, voy a estar ahí, pásame la dirección, dile que yo voy. Listo. ¿Hablas inglés? No. Dale, no importa, dale. Yo, dale pues, voy. Yo fui a la dirección y ahí te empiezas a conocer con más. No era solo yo, era otra persona, era un mexicano también. Entonces, el mexicano tampoco hablaba inglés, entonces estábamos jodidos por donde usted lo viera. Sí. Total, yo empiezo a trabajar con él, empezamos a subir más de 100 drywall a un segundo piso, y ahí empecé a sentir lo que era el trabajo de la construcción. Sí. Esos drywall, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de levantar uno o saber. Pesadísimo, pesa. Ahora imagínate 100 en una casa que era de un segundo piso, pero eso parecía un tercer piso, la escalera era inclinadísima. Bueno, ahí yo empiezo, yo me hacía cálculos. Yo lo que hice fue, yo ganaba 2.500
Entonces eso quiere decir que yo trabajando aquí tengo que mínimo, yo me puse un planteamiento y es mínimo al mes, para que esto haya valido la pena, tengo que sacarme 2.000 para empezar. Que me dé lo suficiente para pagar mi alquiler y que me quede alguito para estar pues, como generando un segurito, por así decirlo. Sí. Hombre, eso iba a ir para abajo. Yo nada más trabajaba 3 días, 4 días a la quincena y Era estaba incierto. duro, claro. Era incierto el Sí, sistema. a veces me cayó duré varios meses, conocí a uno que era como de ruso, él me dio un trabajo más concreto, él a veces sacaba proyecticos y bueno, con él a veces coronaba que una semana. Entonces, como él me pagaba más de lo que me pagaban allá, entonces como compensaba, pero pues tampoco era que estuviera ganando de mucho. Y no, hombre, las cosas empiezan a irse como a pique, como irse para fondo, porque ya no me estaba alcanzando. Estaba buscando por donde ustedes no se imaginan para conseguir. Y encima tienes que pagar cuentas, tienes que pagar comidas, tienes que pagar un montón de cosas. Yo conozco una persona que me mete en una compañía de estas de emergencia. Ellos se encargan como de... Ellos trabajan para los seguros, más o menos. Cuando sucede un siniestro de que se quema algo, esto manda... Exactamente. Entonces ella me dijo, mira, a veces salen proyecticos y yo te puedo inscribir y bueno, a veces en un proyectico puede durar 15 días, 10 días, pero son buenos porque son 12 horas diarias. Entonces ahí compensé, yo, no, sí, claro, ayúdame, es que, mira, yo no estoy trabajando casi nada y como que me estoy ahogando. Ella me dijo, sí, apenas salga algo, ella me metió en esta compañía, pero es una compañía latina y ya sabe cómo es como un ambiente latino. Era una compañía que tenía más de 150 personas. Y para que a ti te tengan en cuenta, no, ya eso tenía su mafia. Claro. Los supervisores ya tienen a su gente. Sí. Empezar ahí, te ven a ti. Empresa latina ya tenía mafia. No, eso ya, lastimosamente. Sí. Pero ella me logró meter en un proyectico. Yo ahí, Otro milagro. Otro milagro. Yo ahí me gano el cupo para meterme en este grupo. No, ya, ahora te van a meter en el grupo. Yo, qué bien, cuando veo el grupo 150 personas. Y a los que cuando mandan proyecto ahí es porque ya escogieron ellos a los suyos, pero necesitan otras 5 personas. Y necesitamos a 3 personas en un grupo de 150. Entonces, el primero que se anotara era el que se iban a llevar. Entonces ya si yo tenía que tener el celular todo el día así. Y poco a poco, pues, gracias a Dios me pude anotar en un proyecto que duró 20 días, era un Walmart que le estábamos botando, cosa que me parece increíble al sol de hoy, todavía me parece increíble, que hay un incendio de una parte, pero botan casi todos los electrodomésticos en cajas y yo he botado en bines de basura productos de 300, 400, 500 dólares. No sé qué. Y eso es por política, ¿no? De claro, sí. Pero ya los seguros ya tienen todo cubierto también. Eso es como las comidas en los restaurantes, Starbucks, por ejemplo, fin del día está buenecito. Va para una fundación o va para algún lado, pero lo sacan de ahí inmediatamente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo entré en esta compañía, ya me gané como el hecho de estar en el grupo para poder anotarme. Total, las cosas empiezan a irse otra vez para abajo. No. Entonces Dios es como que te da un respiro como para que digas, otra vez voy a... vuelve otra vez para abajo. Para que recargue la ilusión. Sí. Y yo decía, ¿será que no me empieza a salir trabajo, no me empiezan a tener en cuenta, no me anotan? Cada vez tú ves que te estás pasando una dificultad terrible, no estás guardando nada para ti, no te alcanza para nada, y ahí es donde empiezan a llegar todos estos pensamientos de qué estás haciendo aquí. Claro. Y es ese punto lo pasan casi que 100% de las personas que vienen acá. Exacto. Y es ahí donde muchas personas desisten y están bien y se vuelven a su país porque dicen que voy a estar yo sufriendo pasando aquí. Necesidades. En mi país no tenían la necesidad, no tenían la mejor economía, pero no estaba pasando trabajo. Ni nadie me estaba humillando. Exactamente. Pero yo decía, no, yo sentía que yo
hubo 3 meses donde estuve en la cama y claro, cuando estás así sin opciones, no te queda más que tratar de crecer, o sea, en tu interior, ¿sabes? Sí. Yo quedaba en la cama y empezaba a temblar. Era así tanta la Increíble. depresión que yo temblaba así y era como un dolor que eso no se puede Describir. ¿Cómo es? Sí, y saber que está ese dolor 24 horas y que cuando logras dormirte te levantas Como que a se las cierra 5, la garganta. como que te levantas así asustado y sabes que esa sensación tan asquerosa la vas a sentir todo el día, así todos los días, quién sabe durante cuánto. Así es. Salió un proyecto muy bueno, o sea, hubo en ese año hubo como un huracán que hizo estragos en Estados Unidos y la parte de donde está el Príncipe Edward y allá en Halifax. Aquí pegó el corretazo en Canadá. Exacto, en esa época hubo un montón de compañías de emergencia que se las llevaron todas a Halifax y dentro de esas estaba esta y yo dije, oh wow, qué bueno. Va a haber, o sea, no bueno por el siniestro, no, pero bueno porque había trabajo y iban a salir unos proyectos muy, muy buenos. Es que la desgracia de uno es la felicidad de otros. Exacto. Así es. Lastimosamente. Entonces, salió un proyecto de estos. Casi nunca en la historia de los 10 años que llevaba esa compañía en funcionamiento salía un proyecto que durara más de un mes o un mes y medio, póngale usted. Y sale ese proyecto donde el título es, este proyecto es para mínimo unos 2 meses. Entonces, quienes se vayan ya saben, quienes se anotan. Necesitamos 30 generals, 5 de altura, 15 de operadores y todo el mundo anotándose. Claro. Y yo dije, uy Dios, gracias. Pues salió. Y yo me anoté y me aceptaron. Y yo, qué bueno. Y ya ahí me había salido un trabajito con el ruso que les contaba. Y yo estaba con mi otro amigo que era un mexicano, el que les comenté. Y le dije, oye, bro, me salió esto, qué bueno. Y un amigo que yo había conocido, como les contaba, era tan grande la emergencia que no solo era mi compañía, había miles de compañías que se estaban llevando y que necesitaban gente. Y un amigo me dijo, oye bro, te voy a anotar para irnos a Halifax. Y yo le dije, no, porque ya en la compañía donde estoy me confirmaron el proyecto, yo voy para allá. Entonces, ¿qué te parece si ese cupo más bien se lo doy a un amigo que está pasando también trabajo aquí? Bueno, dale, ¿cómo se llama? Enrique. Y yo, bueno, listo, lo anotamos. Listo, y él me dijo, oye, gracias, que no sé qué. Yo le dije, sí, nos vamos a ir más o menos para el lunes, era un jueves. El lunes viajábamos, se suponía, ¿no? Llega el lunes, llega el domingo, y estos son los vuelos y este es el primer grupo que se va. Yo no estaba ahí, me pareció sospechoso. Yo, uy, no se preocupen el resto de confirmados, con el pasar los días los vamos a ir llevando, es que no hay escasez de hoteles y no se pueden hospedar todos, entonces vamos a ir poco a poco. Ok, llega el lunes, martes, yo llamo a mi amigo Enrique, el que le había dado el cupo que me iban a dar a mí. No, sí, bro, ya estoy por acá. No, hombre, no, ya yo dije, no, ¿qué hice? Pasándola duro. ¿Dónde está que no te veo? Difícil. Y yo dije, no, pues, no, aquí esperando a que me llamen, creo que sí, la otra semana, ponle tú, está bien, dale, todo bien. Hay que tener en cuenta que estos proyectos son tan buenos que te pagan un viático diario, Sí. $50, más, ponle tú que como es de viaje te pagan a... Hoteles, comida. Digamos que el salario mínimo, para que se hagan una idea los que están escuchando, es de 15, 16. Que te paguen, ese es el general. El general. Y que te paguen 20, eso estás súper bien y de verdad estás bien. Más eso, diariamente un viático de 50, más que diariamente son 12 horas, hagan la cuenta. Mucho dinero. Ya se sacan un montón de dinero. Y claro, yo nunca volví, o sea, porque en mi mente yo decía, yo salí del cleaner y yo no voy a volver ahí. Yo sé que Dios me impulsó a tomar esta decisión, yo no vuelvo atrás. Y pasé todos esos meses de depresión. De hecho, todavía en ese momento tenía depresión porque sí, era como una alegría, pero se desvaneció cuando no me estaban llevando. Claro. Y pasaron las semanas y nada. Y se llevaron a otro grupo y yo todavía no quedé. Y pasaban las semanas y había gente que preguntaba, pobrecito, gente que preguntaba, ¿qué pasó con nosotros? Yo rechacé unos trabajos por esto, No. porque nos íbamos, jugaron así con las personas. Y yo ya dije, No nos van a ayudar. Yo me acuerdo que yo entré en un estado donde que yo decía, literal,
hasta pensé, yo dije, es que no vale la pena sin siquiera seguir viviendo. Increíble. Pero yo no iba, pero yo decía, yo no voy a hacerlo, yo no me voy a rendir. Y ahí, cuando no tienes más opciones, cuando todo el mundo se te cae, cuando todas las cosas parecen negras, oscuras, que no tienes ninguna favorabilidad, no te queda más remedio que crecer y entregarte a Dios o desistir y sucumbir ante eso, y es donde mucha gente termina cometiendo errores. Si me hago entender. Carlos, antes que sigamos, Nicolás es una persona joven, soltera, no tiene hijos, no tiene esposa, y se le pasan ese tipo de pensamientos. Ahora traslademos esta preocupación a una persona que tiene hijos, paga renta y tiene más responsabilidad. Me parece supremamente impresionante Sí, lo que se vive hoy aquí, y el testimonio que ha sido un testimonio de vida impresionante. Y sobre todo lo que él dice, que todo esto ha servido como una escuela, como una preparación, y pues, como una formación para lo que va a ser y lo que es la vida ya de él. Nico, yo creo que este programa va a tener 2 capítulos. Yo creo que sí, porque no alcanzamos a avanzar. No, y se viene lo bueno. O sea que otros milagros potentes. Bueno, entonces vamos con un segundo capítulo que ya lo arreglaremos, pero antes de terminar el programa, Carlos de Castillo, definición de Nicolás, ¿cómo lo vio, cómo lo percibe, cómo lo define? El Nicolás se configura lo que hemos venido hablando en todos estos programas. Se necesita tener claro el concepto de resiliencia. Él lo ha manejado a la perfección. Resiliencia es esa capacidad que puede tener el ser humano de confrontar esas situaciones tan difíciles esperando un buen resultado. Cuando él habla de que intentó manejar las cosas desde el punto de vista humano, pero entendió que había que dejarle todo en manos de Dios. Es lo que llamaba un cura muy famoso católico que llamaba Ignacio Larrañaga, que tenía un libro que llamaba La Fe, y él decía: abandónense en manos de Dios. ¿Sí? Cuando la gente entiende que el abandono en las manos de Dios es realmente entregar el ego, destruir el ego, decir, porque muchas veces el problema es que uno como ser humano dice: no, yo no puedo hacer, no, hay cosas que realmente ya toca dejárselas a Dios, o deberíamos de decir más bien, todo deberíamos dejarlo en manos de Dios. Entonces, aquí con Nicolás estamos aprendiendo muchísimas cosas, porque ahorita sí podemos decir que Dios le dio un premio muy grande a Nicolás, y fue todo este caminar. ¿Suave? No, es que el camino para llegar a la rosa está lleno de espinas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, porque ahorita lo que viene más adelante en la segunda parte van a ser más milagros, van a ser más cosas más importantes, pero vamos a encontrarle más lógica y sentido a toda esta escuela que él vivió, que solo Dios es capaz de darla, y él tuvo la capacidad de entenderla como una formación. Nunca desconfió ni de él mismo ni de las capacidades de él, porque entendamos que desconfiar de uno mismo, o si él hubiera desconfiado de él mismo, es desconfiar de la parte divina que tiene todo ser humano. Por eso es gravísimo cuando no confiamos en nosotros mismos, porque estamos desconfiando de Dios. Así es. O sea, es delicadísimo. Entonces, cada vez que hay un grado de fe como el que mostró Nicolás, es sencillamente diciendo: sí hay un Dios que me está ayudando, sí hay un Dios con el cual puedo confiar, y que, independientemente de la religión que tengan las personas que nos están oyendo, otros lo llamarán energía, universo, lo que sea, pero para los que lo llamamos Dios, sí hay un Dios que está con nosotros 24/7 y no desfallece. Y si las cosas están sucediendo por algo, es porque nos está formando. Y hay que dejarnos vivir, hay que hacer vivir ese proceso de formación, y es lo que hoy muy magistralmente nos habló Nicolás, cómo él se dejó formar como el alfarero, ¿no? Así es, se dejó tallar. Cómo se ha dejado formar. Y bueno, estamos pendientes entonces de la segunda. Y antes de irnos, Nicolás, el consejo para todos los que están pensando en venir a Canadá, pero que a veces se les hace difícil, un consejo. Bueno, yo diría que lo primero es plantearse, de verdad, es un país que tiene miles de oportunidades, y el querer aquí sí se puede, es el poder. Y si lo que quieren es venir a estos países, yo creo que un buen consejo es, bueno, algo que me hubiese servido mucho a mí, es como, si no tienen un buen inglés, empezar como a
fortalecer un poco esto, te puede evitar como muchos inconvenientes o situaciones innecesarias. Exacto. Eso por una parte. Y segunda, que no hay nada de deshonroso o de malo de dejar tu país por buscar un futuro mejor, porque ahora eso es otra cosa. Muchas personas piensan que por dejar tu país eres una mala persona o desapatriado. Sí, exactamente, Sí. ¿no? Todas las personas tenemos el derecho de buscar esa grandeza que hay en todos nosotros, sin importar si es aquí o en China. Así es. Correcto. Nicolás, mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Venimos con la segunda parte, ¿no? Vamos con la segunda parte. La vamos a cuadrar. Excelente. Muy bien, él es Carlos de Castillo, Nicolás Baos, Nelson Baos quien les habla. Nos veremos mañana, muy en punto de las 7 de la noche. Hoy estamos desde Calgary, mañana estaremos desde nuestros estudios. Abrazo para todos, feliz noche, cuídense, descansen. Fíjense.